Vamos a hacer una oración antes de empezar para que sea Dios el que hable a través de su servidora. Ore por mí, por favor, hermano que me está escuchando. En esta mañana, Señor, nos allegamos delante de tu presencia para pedirte primeramente perdón por nuestros pecados. Ayúdanos, Padre, a ser un instrumento en tus manos. Queremos que tu Espíritu Santo hable a través de tu servidora. Me pongo en tus manos para que cada palabra sea dirigida por ti, Señor, y que cada oyente en esta mañana pueda tener una bendición a través de lo que tú me has dado. Gracias, Señor, nos ponemos en tus manos y te pido que el corazón de mis hermanos que están escuchando lo prepare, Señor, porque todos necesitamos de tu palabra. Gracias por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Voy a tener una lectura acerca del personaje de la Biblia que vamos a hablar, del personaje que vamos a hablar más en esta mañana. Y voy a abrir mi Biblia en el libro de Job, capítulo 42. Solamente quiero leer este pasaje para que usted sepa qué fue lo que sucedió al finalizar de la historia de todo lo que vamos a abordar ahorita. En el versículo 10 del capítulo 42 dice así, hablando de la restauración de la prosperidad de Job. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó el doble de todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido y comieron con él pan en su casa. Y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Yemima, el de la segunda Cesia, y el de la tercera Kerenapuc. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años, y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Y murió Job viejo y lleno de días. En la mayoría, hermanas, de los votos matrimoniales que nosotros hemos dado o que nosotros escuchamos, se incluye, hermanas, la fidelidad en la enfermedad. ¿Usted recuerda los votos que nosotros dimos cuando nos casamos? Nos dice que la fidelidad en la enfermedad, en la salud, en la prosperidad y en la adversidad también. Pero pocos han experimentado, hermanas, los extremos de la adversidad que este matrimonio tuvo, que fue Job y su esposa. ¿Sí? Aún en una gran prosperidad puede afectar, hermanas, la fe y el matrimonio de una persona, pero muchos matrimonios se han quebrado, hermanas, con menos prosperidad o con la severa adversidad que tuvieron que soportar Job y su esposa. Vamos a hablar un poquito acerca de Job, porque de la que vamos a hablar un poquito más es de la esposa de él, de una mujer que no tiene nombre en la Biblia. Pero me es necesario hablar un poquito de Job para poder comprender acerca de la adversidad que tuvo que enfrentar la esposa de Job también, junto con Job. Job se presenta como teniendo un carácter modelo, hermanas. Se le describe como perfecto, como recto, cuando aún era un ser humano y pecador como tú y como yo. De su esposa solo se habla una vez, cuando le dice a Job, maldice a Dios y muérete. ¿Cómo nos la imaginamos, hermana? Tal vez una esposa modelo en todo sentido, cuidando a su casa y atendiendo a su marido, pero sus acciones la Biblia no nos las registra. La esposa de Job soportó, hermanas, todo el sufrimiento junto con él, y fue leal a su esposo hasta el fin. Eso es lo que sí puedo decir de ella. En la historia de Job ocurrieron escenas, hermanas, en el cielo. Satanás ataca la prosperidad y las propiedades y la salud de Job. Pero Job y su esposa no saben esto. Más que nadie, la esposa de Job conocía el carácter de él y que él no merecía el sufrimiento tan terrible por el cual estaba pasando. Ella suponía que las calamidades venían de Dios. Por eso ella dice,
maldice a Dios y muérete. Hermanas, quiero decirles que no solamente Job, sino que ambos sufrieron las grandes pérdidas. Pero aquí lo que tenemos que resaltar es que la reacción que tuvieron los dos fue distinta. La misma forma en que la mayoría de nosotras, quiero decirte, la mayoría de nosotras hubiéramos actuado bajo las mismas circunstancias. Ahorita te voy a dar, te voy a ir diciendo paso por paso y te voy a preguntar, hermana, yo te voy a invitar a que nos traslademos y que nos pongamos en el lugar de la esposa de Job. Dice en Job 2:10, en todo esto no pecó Job con sus labios. O sea, deja, hermanas, la probabilidad de que él tuviera algunas preguntas en su corazón. ¿No es cierto? Entonces, ¿cuál era la condición para poder desglosar un poquito este tema? ¿Cuál era la condición de vida que ellos llevaban? Ellos eran seminómadas y su riqueza se medía, hermanas, en ganado. Y la Biblia nos menciona en Job 1:3 que ellos tenían, fíjense, hermanas, tenían 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 5,000 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos siervos. Y entre todo eso, lo más importante, tenían 7 hijos y 3 hijas. O sea, todo esto tenía Job. Y todo esto tenía la esposa de Job. No les faltaba nada. Ellos estaban bien. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó cuando ellos estaban bien? Dice la Biblia acerca de las pérdidas que sufrieron. Las pérdidas fueron totalmente inesperadas. Fíjense, hermanas, los sabeos se llevaron los bueyes y las asnas, usted puede leer en el libro de Job, y mataron a los que la cuidaban. Los rayos mataron a las ovejas y a los pastores. Otra cosa, los caldeos se llevaron a los camellos y mataron a los criados. Y después dice la Biblia en Job capítulo 1 del 13 a 19, que vino un viento y que derribó la casa donde los hijos tenían la fiesta. ¿Qué fue lo que pasó? Estaban en la casa del hermano mayor en la fiesta. Fíjense, hermanas, vamos a pensar, vino un viento fuertísimo que hizo que la casa se derrumbara, matando a todos ellos. Podemos, hermanas, para poder reflexionar un poquito, podemos tal vez aceptar la muerte de personas mayores, aunque nunca estamos preparados para aceptar la muerte de un ser querido. No lo estamos, sufrimos igual. Pero tal vez podemos prepararnos un poquito cuando nosotros sabemos que ellos tienen alguna enfermedad o que ya son mayores. Pero aquí tenemos, hermanas, la muerte prematura, no de un hijo, no de 2, sino de 10 hijos aparentemente buenos. Y ni uno, hermanas, ni uno sobrevivió. Dime tú, ¿cuál sería tu reacción? Si cuando un hijo muere, hay un corazón desconsolado que trata y que tarda para recuperarse. Imagínense 10 hijos que Dios los haya recogido en ese momento. Hay un dato y una cosa, hermanas, en nosotros los cristianos, que a veces eso a mí me da tristeza. ¿Cómo actúan las demás personas cuando nosotros estamos pasando por pruebas? Desgraciadamente, algunas personas son crueles y somos blancos de burla. ¿Qué fue lo que sucedió también con la vida de Job? Pero ¿cómo actuamos nosotros cuando estamos pasando por estas pruebas? Las pérdidas de ellos, hermanas, las pérdidas de ellos que sufrieron fueron totalmente inesperadas. ¿Sí? Los desastres que sucedieron fueron rápidos. Antes de que pudieran recuperarse de una pérdida, ya venía la otra. Primero una cosa, y luego venía otra, y luego venía otra. No se podían recuperar de una, entre tanto que llegaba otra. Llegaba el mensajero y les hablaba y les decía la siguiente pérdida. Eso fue lo que sucedió. Entonces, hermanas, la destrucción fue total. Solo un siervo escapó con vida en cada caso. Y esto fue suficiente para que él fuera a dar un informe de lo que ocurría. Haz de cuenta, hermana, que es como si tú tuvieras tu negocio. Y en un momento tu negocio quiebra. Pierdes tu trabajo. Pierdes todas tus posesiones.
y hay un incendio y pierdes tu casa y pierdes a tus hijos. Todo en un solo día. Y después, ¿qué fue lo que sucedió con Job? La pérdida de su salud. ¿Cómo es que tú reaccionarías ante todas estas situaciones si sucedieran todas en un solo día? Yo no sé si fue en un solo día en el caso de Job y su esposa, pero todas las situaciones sucedieron una cosa tras otra. Luego, hermanas, hablamos que después fue la pérdida de su salud. Siempre cuando nos suceden cosas de tragedias, adversidades, decimos, bueno, lo material se puede recuperar, lo importante somos nosotros, lo importante es nuestra salud. Pero ¿qué fue lo que sucedió con Job con relación a su salud? Quiero darte más o menos lo que sucedió, hermanas, con su salud. Cuando a él le dio la lepra, su piel era, hermanas, reseca. Estaba cubierta de úlceras con costras y los gusanos se alimentaban de su piel muerta. La Biblia lo dice en Job 7, versículo 5. Él tenía pesadillas, perdió mucho de su peso y estaba reducido a piel y huesos. También dice en Job 9:17, todo esto que les estoy diciendo, hermanas, que tenía mal aliento. Su piel se puso como negra y se caía, y su cuerpo ardía con fiebre. En Job capítulo 30, versículo 30, usted puede encontrar todo esto. ¿Cuál fue la reacción de su esposa ante la enfermedad? Job se sentía molesto por la enfermedad, pero se sentía más molesta la esposa de Job por lo que a él estaba sucediendo. Ella vio su sufrimiento porque y ella veía que él no lo merecía, que era inocente. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue la reacción de la esposa de Job? Que ella entró en desesperación. ¿Y qué fue su expresión? Dijo, maldice a Dios y muérete. Él le dice que había hablado como una mujer necia o como fatua. O sea que no era una conducta normal la que ella había tenido. No la tuvo. Como ni tú ni yo hubiéramos tenido una conducta normal si hubiéramos pasado por la situación que pasó también la esposa de Job. Yo quiero que tú hagas, hermanas, un análisis de tu vida y nos pongamos a pensar cómo es que hemos reaccionado cuando ha llegado la adversidad a nosotros. Y podamos entender y comprender que aún estamos en la carne y que nuestra reacción puede ser de una conducta que no es normal. ¿Cómo podría haber sido en su enfermedad? ¿Se fue la esposa de Job? No. Ella fue su principal apoyo durante su prueba. Debe haber sufrido, hermanas, también mientras preparaba sus comidas y limpiaba sus úlceras, soportó su mal aliento, soportó también su olor. Pero cuando ya llegó todo esto, hermanas, fue cuando ella se quebró por el sufrimiento de él. Tal vez no se había quejado antes, después de que pasó lo de que perdieron sus posesiones, de que perdieron a sus hijos. Pero aquí ya cuando lo ve, fue cuando ella se quiebra y ya no pudo más. Y esa fue su reacción, entró en la desesperación. Bueno, hermanas, esta es como una semblanza de la vida de Job y también de su esposa. Pero ahora vamos a ver, hermanas, el cómo nosotros, como seres humanos, así como la esposa de Job, cuando atravesamos por una experiencia así, hermanas, que supera todas las expectativas humanas, porque a veces eso es lo que sentimos, supera todas nuestras expectativas humanas de dolor y de sufrimiento, ¿sí? Y nos cuestionamos. En esos momentos, hermanas, es cuando sentimos que todo se derrumba. Y cuando digo todo, estoy diciendo todo, absolutamente todo. Aquí la mujer de Job pierde a sus hijos, aquellos a los que ella amamantó, hermanas, a los que acompañó y sobre los que puso todos sus sueños. Su marido, ese compañero con el que ella había compartido su vida, estaba pasando por una enfermedad en las que los indicadores o que el diagnóstico que le daban los médicos era terminal. ¿Cómo reaccionamos, hermanas, ante una experiencia así? Miren, hermanas y hermanos que nos escuchan, porque sé que hay algunos hermanos que están conectados.
Somos pocos los que nos gustan las cosas amargas o las cosas agrias, ¿verdad? Las cosas dulces nos gustan mucho. La fruta, las golosinas, nos gustan mucho, pero las cosas agrias no nos gustan tanto. Pero hermanas, quiero decirles que no todo en la vida es dulce. ¿Usted se acuerda, hermanas, para hacer una pequeña semblanza de Noemí? Encontramos a esta mujer, hermanas, que perdió a su esposo y a sus hijos también. Y todo también casi en un cerrar y un abrir de ojos. Y en medio de toda la angustia, encontramos a una mujer que creyó perder también su calidad como ser humano. Y ella confesó también que todo lo dulce en su vida se había vuelto amargo. Su nombre, hermana, significa placentera. Y ahora ella lo quería cambiar por el de amargura. Ella, Noemí, ya no quería llamarse así, sino Mara, porque su alma estaba con amargura. Hermanas, a lo largo de la vida tomamos muchas decisiones, quiero decirles esto. Pero hay una decisión o hay algo que nunca decidimos escoger, y es la adversidad. Yo no lo puedo escoger, yo no puedo decir quiero estar en la adversidad, no. Pero quiero decirte, hermana, que me escuchas, que la adversidad es un estado de sufrimiento y de dificultad, el cual, hermanas, sí puede incluir angustia, puede incluir problemas, puede incluir pruebas, puede incluir decepciones. Y de ser posible, hermanas, trataríamos de evitar todo aquello que cause dolor. Pero sabes una cosa, hermanas, al hacerlo, nos perdemos de grandes bendiciones. Mira, hermana, la Biblia nos da muchos ejemplos de personas que enfrentaron adversidades y que descubrieron que Dios las usó para bendecirlos. Todas esas personas no hubieran podido decir que valió la pena sufrir, con tal de recibir lo que se les dio como resultado. ¿Sí me explico, hermanas? Ellos pudieron darse cuenta que después de la adversidad vino una grande bendición. Después de una grande tormenta vino una calma y una grande bendición. ¿Sí? Entonces, hay algunas respuestas ante la adversidad. Quiero mencionarlas, hermanas. Respuestas que nosotros tenemos en medio de la aflicción. Podemos tener dos respuestas en medio de la aflicción. ¿Cuáles podrían ser? La número 1 sería o el que nos alejamos más de Dios o nos acercamos más a Dios. ¿Sí? Una de las respuestas es que nos alejamos más de Dios. ¿Por qué? Porque sentimos como que el Señor no llena nuestras expectativas, como que nos sentimos decepcionados y reaccionamos de las siguientes maneras, hermanas. Quiero comentarles cómo es que reaccionamos cuando empezamos a tomar esta respuesta de alejarnos de Dios. Sentimos, hermanas, como que dudamos de la existencia de Dios. ¿Sí? Sentimos como que culpamos a Dios de lo que está sucediendo. Sentimos como que nos alejamos como para siempre. Hay algunos que no pueden tolerar las dificultades, hermanas, y se enojan tanto con Dios que ya no quieren regresar a su camino. ¿Qué es otra de las cosas que hacemos cuando decidimos alejarnos? Rechazamos la palabra de Dios. Cuando desconocemos las enseñanzas de la palabra de Dios y sus expectativas ya no nos llenan. Pensamos como que las promesas de Dios no se cumplen. Nos empezamos a alejar de la palabra de Dios. Empezamos a cultivar en nuestro corazón, hermanas, odio, resentimiento. ¿Sí? Esta es una reacción como muy grande, hermanas, que nos lleva a la amargura. ¿Sí? Otra de las cosas que hace es que empezamos a desperdiciar nuestra vida y empezamos a alejarnos de la oración, de la palabra de Dios, del asistir a la iglesia. Hermanas, la adversidad fue diseñada, hermanas, no para alejarnos de Dios, sino para acercarnos más al Señor. En vez de alejarnos del Señor, la mejor opción, porque hay dos, acuérdense que les dije, la mejor opción es acercarnos más a su presencia en medio de la adversidad. Y yo te voy a decir, hermanas, qué resultados nos dan cuando decidimos acercarnos más a Dios. Cuando yo digo sí, hay una adversidad, hay una enfermedad, tal vez me han dicho que esta enfermedad es incurable. Los médicos, que Dios los bendiga, pueden darnos un diagnóstico, pero el que tiene la última palabra siempre es nuestro Dios.
Puedes estar pasando por una adversidad económica, puedes estar pasando por una adversidad de problemas que para ti son imposibles. Puedes estar pasando por una adversidad, por algún fenómeno de la naturaleza como las que están pasando en Texas. Pero cuando nosotros hemos decidido acercarnos más a Él, nuestra fe se hace inconmovible, hermanos. En medio de nuestro dolor, el Señor nos ha demostrado que Él es fiel. ¿Sí? Al no hacer lo que deseábamos, sino al cumplir sus promesas y al estar con nosotros durante el sufrimiento. Otra cosa que Él nos enseña cuando hemos decidido acercarnos es el que Él nos enseña a tener paciencia. Él nos enseña a comprender que Dios está siempre con nosotros y que hay un propósito siempre en medio de la adversidad. Y otra cosa que aprendemos, hermanas, cuando hemos decidido acercarnos a Dios y no alejarnos, es que aprendemos a ser valientes. Dios exhortó, hermanas, acuérdese, a Josué a esforzarse y a ser valiente. ¿Recuerda usted esta cita en Josué 1:9? Él exhortó a Josué a ser esforzado y a ser valiente. Él le prometió que estaría con él en todo momento. Y Él lo mismo nos dice a nosotros en la actualidad. Cada vez que confiamos en el Señor, recibimos esa valentía que necesitamos para enfrentar las situaciones difíciles y el próximo desafío con fe. Hermanas, la adversidad nos impulsa a seguir adelante con el Señor. Ahora, ¿qué otra cosa, si nosotros hemos decidido acercarnos a Dios, es que podemos tener gran amor por la palabra de Dios? Miren, hermanas, nuestra primera reacción ante la adversidad debe de ser el acercarnos más a leer su palabra. ¿Para qué, hermanas? Para preguntarle al Señor lo que desea mostrarnos. ¿Qué me quieres mostrar, Dios, a través de esta adversidad? La palabra de Dios es nuestra posesión, hermanas, más valiosa, porque el Señor nos habla por medio de ella, nos anima, nos guía, nos consuela y nos reprende. Hermanas, puede que no tengamos la opción de elegir en relación con la aflicción. Pero mira, hermanas, cuando llega a nuestra vida la aflicción o la adversidad, lo que sí podemos decidir es cómo reaccionamos ante ella. El alejarnos o al acercarnos más a Dios. Él nos da esa opción de rendirnos más a su voluntad. Porque sabemos que Él usará, hermanas, cada prueba para nuestro bien. ¿Sí? Para nuestro bien. Hay que decidir no alejarnos de Él, sino acercarnos más a Él. Miren, hermanas, yo quiero que usted reflexione esto. Piense en personas que se han alejado de Dios. Mi pregunta es esta. ¿Ha permitido usted que la decepción te lleve a imitarlas? ¿Cuáles han sido las consecuencias de la vida de esa persona que ha decidido alejarse de Dios cuando pasa por alguna adversidad? Analiza, piensa, hermanas. ¿De qué manera ha moldeado la Biblia su actitud en cuanto a la adversidad? También quiero preguntarte, ¿qué pasajes o qué personajes bíblicos nos han servido de ejemplo y nos han animado en medio del sufrimiento y la dificultad? En este pasaje que leímos al principio, podemos darnos cuenta que Job, Dios lo bendijo, y no solamente a él, sino también a su esposa. Y ellos murieron llenos de vida y bendecidos. Hermanas, es fácil sentir gratitud cuando todo nos sale bien. Pero dice la Biblia en 1 Tesalonicenses 5:18, nos dice, den gracias a Dios en todo. En toda situación, hermanas. También dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. O sea, Dios tiene el control de todo, hermanas. Así es que, hermanas, aunque nadie de nosotros deseamos sufrir, cuando la adversidad ocurra en nosotros, solo tendremos dos opciones. Una, lamentarnos y quejarnos, y otra sería crecer en nuestra relación con Cristo. Porque la adversidad, hermanas, quiero decirles, que nos permite crecer, que nos permite madurar.
Nuestro crecimiento espiritual, hermana, depende de la perspectiva que tengamos de la adversidad. O la vemos como un obstáculo en nuestra vida, como una oportunidad para crecer en nuestra relación personal con Dios. Porque cada prueba, hermanas, tiene el propósito de que crezcamos. ¿En qué, hermanas? En conocimiento y en entendimiento de Dios. Y que aprendamos, hermanas, a confiar más en su fidelidad. Entonces, hermanas, para terminar, yo quiero que tú reflexiones y que te voy a hacer esta pregunta. ¿Ves la adversidad como un obstáculo o la ves como una oportunidad para crecer espiritualmente? Que Dios nos ayude, hermanas, a que cada día, cada adversidad que venga a nuestra vida, sea una oportunidad para acercarnos más a Dios, para madurar y para crecer espiritualmente. Vamos a orar para darle gracias a Dios por esto que el Señor nos ha enseñado. Señor, en este momento te agradecemos por tu palabra, porque tu palabra es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Gracias, Señor, porque penetra hasta lo más íntimo de nuestro ser. Gracias por tu palabra que nos enseña a vivir en medio de la adversidad y que nos enseña, Señor, a acercarnos más a ti, a tener más fe, a crecer espiritualmente. Gracias, Señor, porque en nuestra vida cada situación que vivimos tiene una enseñanza y porque podemos entender que todas las cosas nos ayudan a bien a los que te amamos. Gracias, Señor, por ser tan bueno. Gracias por todo y en todo momento te agradecemos por cualquier situación. En la tempestad